Esto también, y lo tenemos a Emilio Hidalgo, que como siempre nos acompaña para tratar de entender un poco nuestras cabezas, a todos les debe pasar. Se ha encendido al máximo nuestra susceptibilidad, nuestra alarma ante la posibilidad de que nos roben niños. Lo digo yo teniendo una nena chiquita, pero cualquier vehículo, cualquier persona, cualquier cosa ya nos da la sensación de que estamos siendo posibles víctimas de algo terrible. O sea, el caso Loan nos ha atravesado a todos. Vamos a compartir un informe. Después le preguntamos a Emilio, en cierta medida, cómo manejarnos ante esto, cuáles son los cuidados que tenemos que tener y cómo también, por otro lado, no caer en estas paranoias colectivas que se generan, que no sé si aportan o no. El informe, y ya hablamos con él. Desde el 13 de junio hay intranquilidad en Corrientes. La desaparición de Loan Peña generó miedo en muchas familias. Todos temen que les pase lo mismo. Con el avance de la cobertura mediática, el miedo por los secuestros comenzó a crecer. Incluso se viralizaron noticias falsas que solo incrementaron la preocupación en gran parte de la población. El caso más llamativo ocurrió en la Escuela Misericordia, donde una inspectora de tránsito envió un audio sobre un presunto intento de secuestro que resultó ser falso. Como para aumentar la preocupación, en medios nacionales circuló el presunto secuestro de una niña. Al igual que Loan, la víctima también tenía 5 años. Lo que circulaba era que el presunto secuestro habría ocurrido el pasado 29 de junio en la capital. Sin embargo, desde la policía de Corrientes desmintieron la situación y explicaron que no existen denuncias sobre algo similar. Sin embargo, se registraron otros hechos que generaron conmoción en la provincia. El pasado miércoles 3 de julio, una menor de 15 años denunció que habría sido víctima de un intento de secuestro. Así, todos los días circulan noticias de este tipo. El miedo sigue creciendo mientras ya van 24 días sin Loan Peña. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo ha calado tan profundo, ¿no? el caso Loan en nuestros miedos más... A ver, uno puede tener un montón de miedos a un montón de cosas, pero este me parece que es generalizado. Y por otro lado tiene la poca posibilidad de que ocurra. Cierto, cierto. O sea, tenemos más chances de que a nuestros chicos les pueda pasar cualquier otra cosa, Un a accidente de que tránsito. los secuestren y se los lleven, y sin embargo, eso es lo que más nos ha calado en la cabeza. ¿Cómo Así lo es. explicamos? Nuestro cerebro está preparado para el peligro, no está preparado para ser feliz. Por eso siempre nos llaman la atención estas noticias que tiran un peligro posible. E inmediatamente sentimos empatía, porque todos tenemos algún chico, sobrino, hijo, familiar, etcétera, y sentimos empatía frente a estas situaciones y se dispara una señal, una emoción, que es la emoción de miedo, que es una emoción sana hasta cierto punto para prevenir que pase algo que sea razonable. Entonces es lógico que se dispare el miedo en todos nosotros. Ahora, después tienen que entrar algún tipo de deducción, ¿no? Decir, bueno, hace 20 años que estoy acá, nunca pasó nada, pero creo que es parte de esto que pasa siempre en estas situaciones, va a estar durante un tiempo y después se va a volver a tranquilizar. Pero ¿por qué? A ver, es cierto esto que decís, ¿no? Cuando uno usa la cabeza, decís, tengo más chances de que le pase cualquier otra cosa mala a mi hijo a que lo secuestre, por la estadística así lo avala. Pero ¿por qué necesitamos confirmar lo que creemos? Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de esa nenita, una nenita de supuestamente el barrio Quintana, no existe la nena, no existió el secuestro, no existió nada. Fue compartida esa búsqueda y todos es como que decimos, acá está la confirmación. ¿Vieron que desaparecen niños en Corrientes? 100% así. El cerebro es un buscador de explicaciones. No va a quedarse tranquilo nunca hasta que no haya una explicación. Ni siquiera es un buscador de la verdad. El cerebro no está buscando la verdad, está buscando algún tipo de explicación, de relato que justifique las cosas. Por eso pasa algo como el caso Loan, e inmediatamente se disparan hipótesis de todo tipo, ¿no? Todas las hemos visto durante todo el tiempo y el cerebro va creyendo una, Ahora, va te puedo creyendo interrumpir, otra. porque me parece muy importante, sobre todo ahora con el auge de los medios de comunicación, ¿qué diferencia hay entre encontrar una explicación y encontrar la verdad? Tiene toda la diferencia del mundo, ¿no? Encontrar una explicación tiene que ver con nuestra construcción de la realidad.
tiene que ver con lo que yo estoy esperando. Si yo tengo un pensamiento mágico, por ejemplo, probablemente mire a estos videntes, diga, claro, el vidente, El vidente dijo me va a esto, decir. ¿no? Si tengo un pensamiento un poco más científico, sigo algún otro tipo de metodología. Entonces, cada uno construye la realidad de acuerdo a lo que está esperando ver. Y esa realidad simplemente sirve para tranquilizar. No significa que sea la verdad. Supongamos que tenés alguna enfermedad y alguien te dice, te hicieron un payé. Y vos ya te quedas tranquilo porque ya llegaste a una conclusión, aunque no sea necesariamente la verdad. Entonces todo el tiempo estamos buscando eso, una explicación. Y por eso creo que le pasará a la mayoría de los televidentes, ya se encontraron con una explicación. El que dijo esto es trata, ya se quedó con eso. El que dijo es simplemente un secuestro para adopción, no sé, algo así, se quedó con eso. Creo que cada uno de nosotros construye para que el cerebro se tranquilice. Y después se verá, ¿no? Cómo se sigue avanzando. Y buscamos reafirmar esa creencia con todo lo que coincida con lo que pensamos. ¿Cómo tratar estos temas con los chicos? Es clave tratar estos temas con los chicos. Primero, vamos a decir que va a depender de la edad del chico y que siempre yo tengo que responder a las preguntas que el chico me hace, no generarle yo preguntas, ¿no? Cuando yo no hablo de un tema, el chico se lo imagina. Y seguramente que lo vio esto en las noticias o que lo habló con los compañeritos. Entonces es importante hablar de esto para que no empiece a imaginarse cosas o a tener miedo. Entonces, enfrentar directamente, ver qué es lo que está pensando ese chico, cuáles son las preguntas que tiene, contestar a las preguntas con veracidad, sin exagerar y sin generarle más miedo de lo que el chico ya puede tener. Hay un cuadro muy frecuente en los chicos que se llama trastorno de ansiedad por separación. Se da justamente a los chicos 5 o 6 años, cuando quieren ir al jardín de infantes, por ejemplo, y lloran y no se quieren quedar en el jardín de infantes, porque esos chicos tienen miedo de ser abandonados por sus padres. De pronto ven noticias como estas y eso dispara su ansiedad. Entonces, nuestro objetivo acá es tranquilizarlos, brindarles noticias, no va a pasar nada, O sea, tranquilos, creer yo te que voy a los cuidar. chicos no entienden nada porque son chicos es un error. Es un grave error. Los chicos entienden todo y lo que no lo hablan en las casas, lo hablan con los amiguitos o lo hablan en otros lugares. Ese es el miedo que tienen por allí muchas veces los padres, de que esto que tal vez yo como tutor considero que no es importante hablarlo con un nene de 5, 6, 7 años, van y mal aprenden afuera. Eso es mucho más riesgoso, ¿no? Mucho más riesgoso. Y agrego algo, el chico lee mucho más tu cara y tus cuestiones analógicas, no lo que vos decís, no lo verbal. Al chico le importa más tu cara de preocupación cuando ves la noticia, o qué es lo que cómo se lo estás diciendo que lo que decís. Entonces hasta es importante quién va a encarar el tema con los chicos. Ahora, este sentimiento que vos dijiste del chico de sentirse abandonado cuando lo deja en el jardín o en la escuela, ¿es algo natural, íncito al ser humano o ocurre porque pasa algo en el entorno familiar? Es natural del ser humano, hay chicos que son más vulnerables porque tienen lo que se llama un apego ansioso y es como que tienen miedo por ahí de quedarse solos, son especialmente ansiosos, van a tener más predisposición. Así como con estas noticias, es decir, va a haber gente que va a tener mucha más predisposición a estar alerta, a ver camionetas blancas, a ver secuestros por todos lados, porque ya tienen esta vulnerabilidad biológica. Y otros no le dan bolilla. Y a otros no les pasa nada. Y a otros lo siguen como si fuera una serie, ¿no? Esto a mí no me va a pasar. Exacto, exacto. Lo miran, yo tengo muchos amigos que miran esto constantemente y les resulta atrapante cómo se van dando las noticias. Realmente hace 21 días más que está en los medios, es interesantísimo cómo va pasando esto, ¿no? Todos vamos aprendiendo en algún punto porque fíjate que somos poco respetuosos de los espacios de los niños. Invadimos los adultos, vemos un niño y lo abrazamos y queremos charlar y queremos que nos ría, que nos bese, ¿no? Y todas esas cosas a veces porque vos le enseñás cómo tiene que comportarse con un adulto, cuál es su propio espacio de respeto, digamos, pero también los adultos debemos reaprender muchas cosas. Sin duda que va a depender mucho del lugar donde yo estoy acá. Lo impactante de la noticia es que es el 9 de julio, que los chicos salen al campo tranquilos, nadie está demasiado preocupado por nada, y de pronto aparece esto, ese lugar estará incendiado, la gente estará angustiadísima y todos los alrededores, ¿no? Creo que es muy diferente el lugar donde se dio que si se hubiera dado esta noticia en una ciudad más grande. Yo sé que pienso, ¿no?
En el padre, no sé si te acordás del caso de Carlitos, ese nene que desapareció en Santa Lucía y que a 30 años todavía el hombre mantiene la esperanza de encontrarlo. Eh, no sé, la mamá de Sofía Herrera, que apareció hace poco, uno puede ir con otros casos de personas grandes, María Cash, bueno. Eh, ¿Cómo hace una persona ese duelo, porque no deja de ser un duelo por una pérdida, más allá de que tenga la esperanza? Le escuchaba a la mamá de Loan que decía, ojalá lo estén abrigando y le den comida, Claro. o sea, pero ese duelo de que no esté más su hijo, cuando nunca llega una respuesta. Sí. Es el duelo más difícil de todos. Es un duelo que todavía estas personas no han iniciado, porque hasta no tener yo una noticia más o menos definitiva, no puedo empezar el duelo. Entonces es un duelo postergado que puede llevar muchos años. Y es el más difícil porque genera muchos síntomas físicos y una sensación constante de tristeza, de abatimiento. Qué bueno que esta familia tenga recursos psicológicos, porque es un duelo que se complica mucho con algo que se llama estrés postraumático. De hecho, tenemos experiencia con los desaparecidos, ¿no? O con un montón de temas de gente que no pudimos duelar. Entonces, vamos a decir que el duelo todavía ni empezó, y ojalá que no se tenga que dar, ojalá que aparezca Loan, pero si llegara a darse sería un duelo muy difícil de realizar. Además debe ser muy difícil tratar una cuestión de estas características, porque ni siquiera tenemos una referencia, un dato, como decirle, o sea, la ilusión lógica de cualquier ser querido es que aparezca con vida. Es que nunca se va a poder perder eso, por más que Ajá. pasen 20 años. Pasa con los desaparecidos, ¿no? Me pasó en su momento con una mamá de Malvinas. Ah. Me pasó con una mamá de Malvinas, ¿Viste? que seguía esperando a su hijo y cuando todos sabíamos que lamentable. Cuando Que no cuando había algo posibilidad. evidente. Claro, no había posibilidad. Entonces nunca se termina ese duelo y bueno, ya veremos cómo siguen estas noticias, ¿no? Emilio, gracias como siempre por acompañarnos. Entonces los chicos, aunque sean chicos, entienden en función de su edad contestar las respuestas todo. y no trasladarles nuestros miedos excesivos. O sea, no. Ojo con pensar los en chicos. ello. Sin dejar de advertirle los cuidados que deben tener. Advertir ¿no? los cuidados de siempre, pero bien. manifestando tranquilidad y seguridad, como para que no termine asustado por algo que realmente no le va a servir. Gracias, Emilio, favor. por estar con nosotros. Bueno, hoy cuando hablábamos con